Estamos de regreso, Nenebro, ¿qué onda? ¿Qué ole? ¿Cómo estamos? Pues mira aquí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. La neblina y la nieve. Nos cayó encima y ya. Nieve volcánica, señores. Sí, no, está bastante intensita, ¿no? Está. Y tantito sopla el aire. Está buena. Se ve como vuela de las azoteas. De todos lados, ¿no? De hecho, ¿cómo se llama? Parece que si pasan la lengua por sus labios. Se siente. Nomás no le cambies el acento. No, exactamente. Sí. Sí, pues no, va a estar. Imagínense respirar por primera vez algo que jamás el hombre ha tocado. Sí, ¿no? Sí, ¿Digo? es Magma, sale limpiecito, o sea, ¿para qué? Pasa. Ni un bicho ha pasado por ahí. Pues los que van cayendo, digo, a lo mejor la de la mañana sí tenía algunos restos de humedad, de, ¿cómo se llama? De toda la porquería, toda la porquería que hay en el cielo. Pero ya es, yo creo. Exactamente, para que, bueno, ok. Sí. Ay, cielito lindo, ¿no? Pero qué buen llegue se aventó, ¿no, don Goyo? Estuvo bueno. Bastante, y retiembla en sus centros la tierra. Eso dice la gente de ahí, de Xalisintla y de... Sí, que sí se... Que ahora sí. Allá, por allá. Ahora sí les llovió en su milpita. Muy bien. Pues bueno, entonces estamos hablando de todo lo que está, digamos, ¿cómo le llamamos? Oculto dentro ajá, de una obra literaria que produciría o lo que haría el efecto de literatura en un texto, a diferencia de un bestseller donde a lo mejor lo que importa es lo que sigue, ¿no? El suspense, siempre lo que sigue. Entonces se parece más a estas series televisivas que efectivamente a promover la lectura. Y ves que ahorita está de moda, por eso me tomé el Día Internacional del Libro, ¿no? Toma como 3 monumentos, ¿no? Insignes. También se dedica a la industria del libro, etcétera, a la autoría. Exacto, sí, porque es Día Internacional del Libro y de derechos de autor, ¿no? Y de derechos de autor. Pero en realidad, por ejemplo, este tipo de teoría viene a decir que en realidad no existe el autor, ¿no? Porque finalmente pues, es el lenguaje y el lenguaje le pertenece a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido... Algo borgiano, ¿no? Porque él decía que si se revuelven todas las letras en así cualquier cantidad de combinaciones, tarde o temprano va a salir un Shakespeare, va a salir... Así es. O sea, obras que ya están hechas. Porque exactamente. Puede ser casi infinito, pero ese casi... Ajá. Lo aleatorio, tarde o temprano, puede llegar a ser una obra que ya está escrita, la Biblia incluso, ¿no? Sí, de hecho, varias historias de las que podemos leer ya tienen uno o varios textos previos. Ajá. Estamos leyendo lo que comentas, ¿no? Sí, es Borges. Ahora sí. Borges es el, tal vez de los primeros en América Latina, ¿no? Es el primer traductor de Joyce y del último de la última página, ¿no? Y es de lo que menciona, ¿no? Obras de autor. Ajá. Que él no se iba por las grandes ventas, sino así es, a ver quién me entiende. Sí, exactamente, ¿no? Bueno, uno sí le puede entender en una primera lectura, no a todo, pero si entre más tenga uno conocimientos, y no de cultura general, sino cabalística, religión, exactamente. No sé, se enriquece todavía más el texto. El texto, ¿no? Y es ahí donde se produce la obra, exacto, que no tiene que ver con el libro objeto. ¿No? Decía Roland Barthes, el libro se sostiene, algo así como el libro se sostiene en el librero, pero la obra se sostiene en el lenguaje, ¿no? Claro. Es bastante interesante, digo, porque al final pues el autor lo único que hace, o el escritor, ajá, ¿quién? El autor, lo único que hace es como, ahí están mis ideas, denles en la madre. Ajá. ¿No? O apropiénselas o... Digo que también cada quien le va a dar un sentido propio, uno se va a imaginar diferentes contextos y depende del bagaje cultural, depende de las experiencias propias, uno va haciendo esa obra, como cuando uno lee una novela y de repente sale una película. Exacto. No, me gustó más sí, porque yo me la imaginé más chida, claro. El otro, pues quién sabe, ¿no? Claro. No. O cuando sí realmente la plasma el autor, como uno le imaginó, oye, pues sí, más o menos iba yo bien, y o sea, pues es una interpretación que jamás va a ser igual. Una rosa no se imagina uno a la que tú te imaginas, a la que él se imagina. Claro. Un solo concepto, ahora imagínense un bonche y una colección de simbolismos. De simbolismos. Por ejemplo, mira, al respecto de eso que dices, había
un cineasta, Orson Welles, decía que cuando tenía mayor presupuesto para hacer una película, ¿no? Ya necesito 100 soldados, ¿no? Ahí están los 100 soldados, necesito que se derrumbe un edificio, ahí estaba el edificio, ¿no? Era más fácil hacer cine, ¿no? Sí. Trasladándolo al cine. En cambio, cuando tenía menos presupuesto, le era más difícil porque tenía que echar a andar la maquinaria, ¿no? Y la loca de la casa, como dice, ¿no? Pensar en sinécdoques, en metáforas, etcétera, ¿no? Y era cuando mejor cine le salía, ¿no? Entonces es más o menos como lo que tú comentas. No hay ejemplos de eso, puedes tener. Yo creo que uno de los que más se me viene a la mente, creo que tenemos competencia con Peña Nieto, ¿no? De haber leído cualquier cantidad de El Principito, ¿no? Porque muchos lo leímos de niños. Así es. Y tuvo un sentido, Claro. O sea, le dabas el sentido de niño. De niño, lo lees de adulto y ya, otro madrazo todavía más allá, porque ya lo ve uno con otros ojos, con otra experiencia. Y aparte ya conociste, o bueno, ya leíste acerca de lo que fue la guerra y de cómo pudo haber muerto en todo caso. Sí, que de niño puedes tener una idea, porque pues, jugabas a las guerritas, bien o mal, pero no tiene uno toda esa malicia, todo eso ya como, por decir, lo que es ser adulto. Claro. Pero cuando uno vuelve a leer El Principito, oye, pues sí, o sea, sí cala, sí está. Sí, porque como dices, no son solo las lecturas previas que tú traigas, sino ya pues, tu vida, maduraste, viviste, ¿no? Eso tal, y encuentra uno, digamos, el segundo, el tercer, el cuarto nivel, que el autor realmente quiso llegar a eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, en realidad lo que se plantearía aquí es que finalmente pues no es posible tampoco describir tal cual lo que el autor quiso decir, porque ni él mismo al intentar regresar a releer la obra encuentra la idea inicial, que era lo que nosotros hablamos, en este caso sería Eurídice, ¿no? Como la obra, llevarla hasta el día y hacerla realidad, ¿no? Volver a la mujer amada, ¿no? La pierde, y entonces por esa oscuridad que es la obra, ¿no? Entonces infinidad de lecturas y es lo que caracterizaría a lo que es la literatura, ¿no? Y bueno, que actualmente pues la industria editorial lo que se dedica pues es a producir. Por ahí hay buenos escritores, pero Pablo Coelho, por ejemplo. Carlos Cuauhtémoc. Blanco. ¿No? Que es literatura que bueno, no sé si decirle literatura, pero que tiene un boom de ventas, la gente lee o cree que está leyendo, pero en realidad está consumiendo el libro como objeto, ¿no? Es como quien se compra un... es como de chatarra, ¿no? Que sí, exacto. Satisface en el momento, pero a la larga pues da... Pero no hay una lectura auténtica que es lo que le llama Maurice Blanchard, que estamos viendo, que la lectura auténtica es cuando ya te desprendiste de la historia y regresas y te ocupas solo del lenguaje. Claro. A veces palabra por palabra, ¿no? Entonces ahí conviene la relectura. Y en este sentido, la relectura, como el lector estaría más cercano a la obra por esa posibilidad de releerla, estaría más cercano a la obra, sin que se vuelva él un autor. Dice Blanchard, en ese momento el lector es un novelista, ¿no? Sí. En tanto produce sus propias ideas, ¿no? Exactamente. A partir de algo, ¿no? Y como dices, ¿no? Al final de cuentas el autor puede que ni siquiera se acuerde qué escribió. Sí. No, y a veces fue el momento en el que estaba. Que a veces sí tiene bastante que decir y bastantes recursos literarios, claro, de escritura. Se me viene ahorita a la mente, por ejemplo, el Quijote. Que nomás, lee uno el Quijote de niño, de adulto y se entiende bien, se divierte uno, es ameno. Claro. Pero cuando uno empieza a agarrar libros, análisis de especialistas en cierta área del Quijote, y no son volúmenes, lee uno y empieza uno a ver, ¿no? Pues es complejísimo, nunca se ponen de acuerdo, nunca se acaba la obra. Y yo creo que ahí es donde dices, ¿no? Que o sea, pues el Quijote pues, va a estar ahí en el librero y pues, la obra ya trascendió. Así es. Cervantes ya se murió, lo que sea. Pero sigue dando de qué hablar, ¿no? O sea, esa obra sigue viva, sigue vigente, sobre todo en español, porque a eso también iba yo a comentar de las traducciones. Puede haber también
resentidos, alguna variación ahí. Muchísimas variantes. No es lo mismo leer algo de Turquía traducido al español Claro. que de España traducido al español actual. Así es. Sí, en este sentido yo creo que, bueno, salvo alguna persona que domine bien una lengua, pero pues yo creo que solamente un nativo, ¿no? Y eso. Y eso hablando. Digo, necesitas dedicarte a eso. Y yo creo que ahí el dedicarte a conocer tan bien una lengua que pueda llevarte a ser un lector purista. Sí, ¿no? Y entonces ya no le puedas encontrar los otros sentidos, sino la estructura como tal, ¿no? Puede ser, ¿no? Entonces... Y hay otro concepto, dice Blanchot, que mucha gente lee a partir de lo que está fuera de la obra, ¿no? Ajá. A través de sus experiencias del mundo, etcétera. Entonces, dice que en ese momento no se está produciendo la obra se produce en el momento que el lector ya regresa al texto y empieza a ver la obra, cómo se va realizando la obra, cómo se va viendo el lenguaje, ¿no? Se me ocurre un ejemplo en la literatura contemporánea de un autor, Andrés Neumann, planteaba, actualmente hay mucha literatura contemporánea, ¿no? Y muchos escritores que ya el concepto de novela va desapareciendo, ¿no? Dice Ricardo Piglia, va quedando la narración y se mezcla con ficción y con ensayo, ¿no? El mismo Borges, ¿no? Que ya citabas, sí, ya Borges, lo había empezado. García Márquez, el boom también tuvo alguna experiencia de eso. Entonces, por ejemplo, Andrés Neumann en una de sus novelas narra un episodio donde él siendo, bueno, ahí ya es como una autobiografía, ¿no? Él está hablando, y no es él el que está, el narrador, de otra cosa, ¿no? Muy bien, pues vamos a hacer otro corte. Y ahorita regresamos, estamos platicando con Federico Flores. Por cierto, saludos a Rafael Ugarte, te manda saludos. Muchas gracias. Saludos a don Federoa, magnífico ficcionista y celebérrimo escritor. ¿Qué hubo? No, pues muchas gracias. De hecho, es el amigo que se hacía pasar ahí por Por cierto. Ese no es como el de Rafael Ugarte. No es como el bolero de los 1000 nombres, ¿no? Más o menos. Más o menos. Bueno, ahorita regresamos, estamos en el vórtice. Venga.